Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, un segundito, voy llegando. Buenas tardes. Hola Mayerly, buenas tardes. Hola, profe. Muy bueno escucharlas. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Supremamente bien. Mm, A ver, yo las saludamos por aquí como tiene que ser. Más, placer saludarlas. A ver, se está terminando el semestre, empezó la recta final. Y terminando de más cosas para ponerme a leer todos esos. He ido leyendo ya una que otra cosa, ponerme a calificar todos talleres y todo eso, y, pues, muchas cosas. Buenas tardes. Oh, Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, voy a minimizar aquí. profe, Sí, no lo escucho. sí, aquí estoy, aquí estoy. Estaba un segundito, me ocupé por un microsegundo. ¿Qué más? A ver, por aquí, ¿quién hay? Bueno, vamos como comenzando, vamos iniciando. Demos a ver unos 2 minuticos para que haya un poquito más de personas participando. ¿Cómo les ha ido con esta semana, con todas estas materias? Una locura, ¿no? Pero ahí vamos. Bueno, arranquemos. Vamos arrancando y ahí van llegando las personas, van llegando. Ya, aquí. Vamos a comenzar aquí. Bueno, entonces el día de hoy vamos a conversar. Bueno, Buenas noches. buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces el día de hoy vamos a conversar sobre economía internacional. Ha estado pues muy presente desde que inició la pandemia, pues sí que se habla mucho de la economía internacional. Buenas noches. Sí, buenas noches Luisa, bienvenida. Gracias, profe. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad, vamos a hacer un recorrido en medio entre histórico, teórico, cultural, de cómo es el comportamiento de la economía internacional, que
Ya pues las semanas anteriores estuvimos hablando del Producto Interno Bruto, conocimos la inflación, conocimos los indicadores de empleo y vamos a hablar de economía internacional. Es un tema bastante amplio, muy grande. Eh, yo saludo aquí a los que no me han visto. Es un tema bastante, tiene largo de ancho, tiene muchas cosas y tiene de antemano historia, ¿no? Cuando hablamos de economía internacional tenemos que hablar de historia. Y para eso se han soportado ya de teorías, unas teorías que hacen que la economía funcione como tal. Y en esa historia, pues tiene que entrar el juego de las exportaciones y el juego de las importaciones. Pero para que haya ese juego de la importación y las exportaciones, necesariamente tienen que pasar por digamos, como por variables sociales, factores culturales, y hay, bueno, una cantidad de ingredientes que hace que la economía internacional no es como la percibimos desde nuestra óptica, sino que tiene muchas cositas interesantes. Entonces, empecemos de una vez, vamos devorando ya pues la clase como tal. Te vamos a dar las teorías, vamos a ampliar esto aquí un poquito. Voy a irme bien. Vamos a ampliar un poquito esto. A ver si se puede esto. Vamos aquí ahora. Este nos va a guiar. ¿Sí se ve? Sí, señor, pero pequeño. Algo, unos tips que tiene que ver, digamos, con la parte cultural en el conocer. Dígame. Perdón, si le das ahí la flechita para extender la página, ¿no queda más amplia? No, Inferior porque... derecha. No, mira, porque esto es un Prezi. Esto se va a mover como un Prezi. Ah, ok. Tranquila. Eso se va a empezar a mover. Ok, bueno. Espérate, es que se empieza a mover. Vamos a empezar a moverlo. Sino que va corriendo de acuerdo a la internet. Está en internet, entonces que esperar un segundito. Mira que ya empezó. Bueno, entonces los temas que vamos a conversar aquí. Este puso blanco, ¿qué pasó? ¿Cuál es? Teoría pura y monetaria, la teoría del equilibrio, teoría de la localización, la teoría de la ventaja comparativa, que es tremendamente importante, la teoría de las proporciones factoriales, la teoría marxista. A medida que yo vamos pasando las diapositivas, pues yo les voy hablando y les voy a tema. Es el intercambio de bienes y servicios entre países. Necesariamente tiene que haber un intercambio de bienes y servicios entre países. Voy a hacer un micro... el primer país, los intercambios comerciales, digamos que siempre se han existido, partiendo de ciertas rutas, unas muy famosas como la ruta de la seda, pues, y muchas rutas. Esta ruta de la seda, pues, famosa porque pues, era una ruta comercial terrestre, pero rutas también, por ejemplo, en la época de Cristóbal Colón, rutas de navegación entre de España y América o Portugal, y lo igual contra rutas en Inglaterra también hacia América, rutas bordeando África, o sea, siempre buscando hallar comercio. Hace poco tuve la oportunidad que me he estado viendo bastantes series. Después de que termino clase con usted me veo una, dos, tres. Me he visto varias y la más mala que me he visto es La Casa de Papel. La más mala, imagina, increíble. De las que me he visto, buenísimas. Y una de ellas me vi Marco Polo. Me fascinó. Uy, no, una inmundicia Casa de A mí Papel. me parece terrible esa serie. No sé qué le vende. Muy mala. Ay, no, a mí me encanta. Ay, no. A mí una cosa que mi hermano dijo y desbarató. Mi hermano dijo una cosa sobre... mi hermano dijo una cosa sobre la serie y ya la vi desde ahí y ya le perdí sentido a la serie. Y porque decían, pero ¿cómo es que les son eso? Y es verdad, la serie es una mano de ladrones ahí. Bueno, en fin. El cuento está que me tuve la oportunidad de ver otras series y entre ellas me vi Marco Polo. Y Marco Polo pues declara ahí la ruta de la seda. Y que era una ruta tremendamente importante
y esa ruta era muy misteriosa y tenía una cantidad de cosas porque pues como ruta comercial era importante. Entonces es un intercambio de bienes y servicios, pero como estamos hablando de comercio internacional no podemos dejar de largo a no podemos dejar de largo a Inglaterra. Entonces Inglaterra va a cuestionar de una manera interesante y va a multiplicar el mercado, el comercio internacional, eh, porque aparte que lo va a nutrir, lo va a actualizar, digámoslo así, o sea, le va a meter tecnología, porque pues debido a Inglaterra es que existen los trenes, debido a Inglaterra es que digamos está el automóvil, una cantidad de ingredientes que se le agregaron a, a este comercio que intensificó pues las rutas comerciales, los barcos de vapor, etcétera, etcétera. Entonces la teoría del comercio internacional se preocupa por los aspectos reales de las relaciones económicas entre naciones y por las tendencias, mire que podremos subrayar esa palabra, las tendencias en el largo plazo. Entonces muchas veces países que no aparecen en el mapa comercial, pero por cosas del mercado pueden aparecer a largo plazo en el mercado. Entonces son tendencias que pueden ocurrir. Entonces prosigo a ver. Cualquier cosa, pregunten lo que quieren, que aquí estoy para, si quieren aportar algo, de una. Voy a pasar, a ver. Esto, el de pasarla va a ser complejo. Vamos a ver. Usted ya vio el día, bueno, no sé, salen muchas noticias que estamos ya, que entramos a la recesión Latinoamérica. ¿Entramos a recesión? Lo de la crisis económica, yo leí algo de eso. No, sí, claro, hay países que ya entraron en recesión, claro. No, y es que está muy, mejor dicho, es un tema también bastante lánguido, más de pronto lo alcanzamos a barrer dentro de un momento el cuento que está pasando dentro del panorama internacional para Colombia, porque es fundamental abrir el comercio de alguna manera y no nos morimos todos. Del comercio internacional, la repartición desigual de los recursos económicos. La repartición desigual. Si ustedes notan a qué me refiero, por ejemplo, hablamos de han sido potencias, hablamos de Inglaterra, hablamos de lo mismo de Estados Unidos, Francia, Alemania, pues ahorita que es gran potencia China, es que ellos hace años territorios, y en esa tomar propiedad de territorios incluían recursos. Entonces por eso es que usted, por ejemplo, ve el mapa que ustedes vieran y se pusieran a detallar, es un continente donde ustedes vieran el mapa político, ustedes ven que los países están delimitados, o sea, su frontera como una regla. Ustedes ven a Colombia y es todo bien trazo, como un trazo pues por los ríos, pero ustedes los países africanos son trazos como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hacen la repartición y mucho antes, hay una cantidad de colonias en el África. Entonces estos países potencias pues y estos países de mano de obra muy, pero generaron pobreza país y riqueza versus país, digo, geográfico que le hacen al África, y de partidos de esa forma política como está trazado, es que también hay una cantidad de problemas porosos a nivel social y cultural dentro del continente. Ofertar bienes y servicios dependiendo de los requerimientos del consumidor, claro, de oferta-demanda. Todos los no, me está entrecortando mucho la voz. Se me entrecorta, lo tengo pegadito aquí el micrófono a la voz. Ya es internet. Sí, es por la señal de internet que se entrecorta. A mí sí. Sí, pero es un poquito. Tengo, Siempre está molestando. sí, Yo estuve sin internet hasta las 11 de la mañana. Y tengo el micrófono aquí pues pegado. Aquí estoy. Bueno, y me dice ya la internet, pues ahí sí ya un poquito difícil de controlar esa parte. Mire, tengo aquí el micrófono aquí pegadísimo para que no miento. Aquí admitamos aquí. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos entonces aquí. Minimizo para poder que evitemos, para evitar un poquito la carga de la internet. Y entonces estoy tratando de como darles
legales pues de lo que la parte del comercio. De las importaciones, me era saltado mucho, me salté una. Ah, bueno, aquí. Entonces las importaciones son los bienes y servicios comprados en los mercados internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos más importación que exportación. Sé que nuestra balanza comercial no es tan a favor. Es una balanza comercial que no tiene un buen equilibrio la balanza. Ocurre cuando un país no puede satisfacer la demanda interna de sus habitantes y tiene que comprar en los mercados internacionales y cumplir con los requerimientos de la población. Entonces hay unos países que sus importaciones son supremamente poderosas, pero el país es riquísimo. Por ejemplo, Japón es un país que hace todo es importado, o en Dubái prácticamente todo es importado, pero el país no tiene que hacer, ahí la balanza comercial. La exportación, entonces, ¿qué serían las exportaciones? Son los bienes y servicios que vendemos en los mercados. Y cuando decimos vendemos, es que también ese país que va a receptor o se va a recibir esa en este caso sería el importado, tener que medir con una normatividades para poder llegar con el producto al país que se dan cuando un país proviene o un servicio, porque también se pueden exportar servicios y luego de satisfacer la demanda interna de los nacionales. Entonces se pueden exportar tanto un producto como un servicio, eso se puede exportar. Dígame. ¿Y cómo qué servicio se exportaría? Un servicio, por ejemplo. Yo he escuchado de productos, pero de servicios. Servicios. Por ejemplo, una asesoría. Una asesoría. Por ejemplo, un buque de abogados hacen exportar, claro, importan un médico, lo llevan allá y hacen una cirugía. No, pero un abogado, como si las leyes de todos los países serían diferentes, de cómo aplicarlo. Es que hay Nacho donde exportación, y ellos muy fuerte ahí, y las desde la exportación y exportación. Entonces ahí se le abrió, digamos, hace muchos años una vertiente al abogado, y entonces lo podría hacer. Pero por ejemplo, usted puede tener un buque de abogados en Panamá, colombianos, y ellos hacen toda la parte legal desde allá, entonces eso es una exportación. Sí, podría ser. También se consideran que son las clases virtuales, ¿no? Las clases virtuales, claro, perfecto. Yo, por ejemplo, muchas veces doy asesorías desde ejemplo, acá. Asesorías técnicas. Pues claro. Porque, por ejemplo, hay un ingeniero que va y asesora tecnologías de productos agrícolas a otros países. Eso sería un tipo de exportación. Claro, es un servicio, claro, eso se hace, claro. De conocimiento. Claro, todo sesiones de servicios, y hay muchísimas. Lo que pasa es que en nuestro cerebro o por formación que asociamos exportación, ojo pues lo que voy a decir, siempre se asocia exportación con un producto, y cuando hablo del producto siempre se asocia un producto terminado. Entonces usted cuando dice, exportaron, entonces usted ya se imagina que están exportando un televisor, están exportando café, pero usted va, por ejemplo, materia prima. Claro, necesito medicamentos para hacer mucha concesión de la exportación o de la importación, tenemos que pensar. ¿Queda claro ahí? Ok, pero vale la pregunta y vale igual, y aplicaría también para las importaciones, ¿ya? Claro que sí. Sí, yo puedo importar, yo tengo una empresa y por ejemplo, que es netamente industria nacional, pero en sus telas a un corte de una camisa o un pantalón, él necesariamente, él contaba en una ocasión que le costaba mucho porque él tiene que importar las telas de Italia para poder hacer estas camisas. Uno dice, pero ¿y cómo? ¿Por qué Coltejer no le ofrece la marca allí? Resulta que es que Coltejer hace muchos años se dedicó a hacer índigo, no más, o sea, índigo me refiero a la tela de jean prácticamente, y la tela que él produce en su proceso de transformación es otro tipo de tela. Entonces él tiene que traer telas de Italia, de materia prima, imagínense. Coltejer solo fabrica ese tipo de tela, No, él debe tener muchas líneas ya de producción de tela, pero digamos dentro de, por ejemplo, va a ser un vestido muy elegante para corbata y todo eso, pero va a tener un tipo de tela, eso no va a ser tela de jean, no creo que sea tela de jean. Estas telas, y él vende calidad a un menor precio, entonces él se da la pela e importa
materia prima, en este caso telas, las importa de Italia. Sigo por acá. Bueno, se me pegó otra de la aguja. Toca esperar un momentico que cargue. Bueno, permitir que los países puedan adquirir los bienes y servicios que no producen. Pues claro, si yo no produzco, por ejemplo en el caso como acaba de mentar sobre la tela, me toca traerla o viceversa, o exportarla para que alguien que la necesite. Permite a los países vender los excedentes de producción. Eso le pasa y fue muy... digamos que ahí donde se da el gran boom. Ahorita también casualmente me estoy viendo una serie que se llama Hombres de Honor, con la historia como del fútbol del siglo XIX, 1886, cuando la revolución industrial, todo esto. Entonces, claro, ellos están inundando estos de mucha tela, cantidades de telas, Inglaterra, y va a haber, pues se le ofrezco a entregarle mercancía con países aledaños. La escasez y la abundancia, claro, empieza a haber punteos. Las compras y ventas internacionales dan lugar a la balanza de pago. Va a haber movimiento. Las importaciones local va a tener un proteccionismo, ¿no? Primero internamente la producción local. Esta persona, pongamos lo que es que esta persona le en la unidad, pongámosle 1.000 pesos, vamos a colocar el número, a este empresario lo acabo de uno. Entonces, es una... el ejemplo. Dime, Perdón. Dale. Sí, perdón, profe. Mirando pues hace pues, algunos meses salió que hay mucho almacén de chinos, ¿sí? Ellos como pues traen como tal su mercancía, la venden a un precio pues muy económico, y los otros almacenes que están a su alrededor, que son pues pues que tienen lógicamente prendas nacionales que ellos mismos producen, se ven afectados porque el precio que lo venden es más, creo que estaban hasta haciendo protestas para que salieran de esa zona porque estaba afectando muchísimo el comercio. Fue lo que yo escuché hace unos meses, ¿no? Sí, eso es dumping, antidumping, o sea que tiene que controlar, el gobierno tiene que controlar. Desde la parte legal, pues es una desventaja para el mercado nacional, la problemática del pueblo chino. El beneficio traería para la economía colombiana, que ellos pagan ¿Que ellos qué? ¿Que ellos qué? Los impuestos que ellos pagan, trae el beneficio de los impuestos que ellos pagan para la economía, ¿o no? Pues no es algo relevante. Es que hay que revisar, hay varias cosas que tiene que revisar. Primero, si la mercancía entró desde la legalidad. Si entró desde la legalidad, pues hay un pago de impuestos desde la entrada pero si es del hecho para X artículos, entonces deja el comercio nacional, la producción nacional, pues la destruye, pues. A ver, nosotros de pronto el proteccionismo no se ha enseñado mucho. Alemania tuvo eso, porque ellos que veían, ellos decían, venga, vamos a un cargo público, y ahí estaba un judío. Vamos, entonces encontraban personas allá que no eran, entonces dijo, no, un nacionalismo. Entonces cuando hay nacionalismo, ya en países les gusta como documental, eso fue el semestre anterior, creo. Yo les mostraba un documental a unos estudiantes y colocaban una casa, un apartamento, como lo queramos llamar, en los Estados Unidos. Imaginen como una casa en Estados Unidos, ¿cierto? Y más exactamente nos fuimos para la cocina. Entonces le decían al dueño de la casa, venga, de todos los artículos que usted tiene allí, de todos los que usted tiene allí, microondas, etcétera, etcétera, artículos que habían, por colocar un número, 100 o 50 artículos, habían apenas 5 o 10 artículos Made in USA. Todos eran chinos, todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿quién está fabricando eso? ¿Quién está trayendo eso? Entonces, ¿sí me entiende? Entonces no hay protección del mercado nacional. Por eso es que el mercado nacional le toca remar muy duro frente, por ejemplo, al mercado, porque es que China es una cosa de loco, ya es desbordado. O sea, ¿cómo es posible que yo he hecho ensayos por ahí de que me den algo de un centavo de dólar y me lo han mandado sobre producción exagerada en cualquier artículo? Entonces ahí es una desventaja.
traería. Tú dijiste la respuesta. Beneficia la intención de que crezca desde la localidad, desde lo nacional y termine, arranca desde el mercado nacional y termina de adentro hacia afuera. Claro, eso no es la intención. Entonces esas pautas para el mercado. Por eso es que las exportaciones tienen un valor bastante interesante entre el Producto Interno Bruto. Pero si el país está ligado a la prácticamente, digámoslo de esa manera, entonces está devastando la empresa como tal. ¿Cómo lo ves? ¿Sí me hice entender con la respuesta? Sí, señor. Ok. Entonces, eso es una venta de arepas. La ilusión es venderle arepas a Nueva York, esa es la intención. Pero estamos vendiendo arepas y resulta que de China. Pero, o sea, no, siga, siempre trae la respuesta en eso. Pero estamos vendiendo arepas, y en la esquina alguien de China trae arepas, pero a huevo. Entonces usted ya que va a ver qué arepas va a vender. Mi otra pregunta es de, si nos podemos poder rechazar a los comerciantes que vienen a dañar, por decirlo así, la economía colombiana, de que nos pongan la competencia con productos más económicos. No, es que lleguen, llegan cuando llega o con un producto o alguien que llega a ser empresa dentro del territorio nacional. Cuando usted se mueve como empresa a un territorio, usted eso tiene. Supongamos que usted viene con calidad o con precio. Eso le agregan otras arandelas, porque usted a veces compra si te la están ofreciendo dentro del mercado del contrabando, usted pues adquiere lo que como quiera. ¿Sí me entiende? Es un juego de allá para acá. Entonces, ¿cómo protege el mercado nacional eso? Garantías, dándole unas garantías, dándole unas condiciones de que, ¿cómo? Pues menos arandelas, con lo que usted le pidan, pero que constantemente. Antes no lo hacía el Estado, digamos, al empresario que quiere salir al extranjero, pero no es a veces tan fácil salir al extranjero también para ser competitivo. Entonces, es ser competitivo. Porque, por ejemplo, yo conozco pues unas personas que son de otro país, bueno, trabajo con ellas y me dicen, realmente con el apoyo que acá, o sea, que es muy difícil, muy acá en Colombia entrar como ellos a vender un producto, que porque ellos ya antes habían intentado que todos los requisitos legales que... Sí, tiene muchas trabas, y son muchas cosas, dígame. ¿Usted me podría recordar es que hay una palabra, un nombre, como algo que ayuda también a que haya como una competencia leal? Por ejemplo... Se llama dumping. Eso, sí. Es que usted está hablando de eso, se me vino ahí mismo a la mente, pero no me acordaba. El dumping, el reglas del juego. El dumping, y entonces que se rompen los celulares a huevo. Uy, pucha, pero yo estoy eso. Entonces es antidumping, que protegen a esa persona que está vendiendo legalmente, entre la legalidad, digamos. Se llama el dumping y el antidumping. Eso las dejo como tarea para que exploten. Es como una forma de proteger a la persona de que se cuenta dentro de lo legal, ¿sí me entiende? Dentro de cuando usted va, las arepas son a 1000 y el día es... Uy, moví esto, qué pena. Entonces, ya creo que se van a acostumbrar un minuto. Sí, vamos. Un segundito ahí. Dos. Es que yo no lo veía ya aquí. Con el mismo, pero con diferencia. El mismo, claro. Se puso súper lento.
Bueno, ya estamos otras por acá. Buenas noches. Bueno, ¿ah? Bueno, entonces sigo por acá. Me meto por acá. Entonces, otra desventaja es que se disminuyen los niveles en todos los factores de producción. Claro, como le pasa a Arturo Calle. Sí, sí. Niveles de producción me tocó. Yo pensé que no estaba grabando. Sigamos. Bueno, teorías, entonces una de las teorías importantes de todas las que vamos a tratar de ver estos minuticos son concepciones y razonamientos científicos que explican los diferentes puntos de vista en cuanto a la justificación de los países para crear, regular, ojo, regular, que es casi lo que me estaban preguntando ahorita, que qué pasa cuando llega otras cosas, de regular y sostener un sistema de comercio internacional. Cada teoría representa una ideología matizada por la filosofía de sus autores y las realidades económicas de los países. La clasificación está en la escuela clásica, la escuela neoclásica, la escuela mercantilista, la escuela heterodoxa y la escuela de Krugman. Lo vamos a ver así como de sopetón. Están los preclásicos, los clásicos liberales, los neoclásicos, bueno, los posclásicos, los marxistas y las teorías alternativas con las que vamos a empezar a sumarse. Los feudalistas, siglo IX al siglo XV, y los mercantilistas, siglo XVI, siglo XVIII. Esos mercantilistas más o menos los reconocemos cuando vemos que las películas como de los piratas y todo eso, esas zonas, hubo mucho elemento mercantilista y lo que llaman el mercadeo entre las naciones ahí, se movían por barco y habían, está más o menos también casi en el feudalismo y todo este cuento. Los fisiócratas del siglo XVIII fue una corriente económica que se dio en el siglo XVIII. Los clásicos liberales con Adam Smith, David Ricardo y John Stuart. Estos tres son bastante importantes dentro del proceso mercantilismo y entre Adam Smith y David Ricardo pues son como los padres de la economía, podemos decirlo de esa manera. Adam Smith proyectaron unas teorías bastante interesantes. Pues en este momento no andaríamos pues como mucho en profundidad con ellos, no es necesario pues como eso, ¿no? Lo mismo estos teóricos, pero aquí hacen como un pequeñito, hacen como Schumpeter creó, varía la innovación. Keynes, que ya lo nombramos en una clase anterior, el equilibrio en el empleo, y Harrow, la economía dinámica. Pues las teorías keynesianas pues digamos que aún todavía funcionan como tal y son las que no las pueden omitir. Ahí creo que la semana anterior vimos sobre Keynes, sobre la depresión. Dígame. Creo que se entiende muy bien. Sí. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio. ¿Sí me escuchan ahí? Internacional plantea que el comercio internacional está compuesto por dos campos de estudio: la teoría pura, que se analiza el valor aplicado al intercambio internacional,
que tiene dos enfoques. Mire, el primer enfoque es enfoque positivo, analiza qué, por qué, cuánto y cuáles productos se importarán o se exportarán. O sea, usted no puede traer algo por traerlo, usted tiene que traer por qué lo va a traer, para qué lo va a traer. Ese es el intercambio, o sea, usted cuál es la intención. El segundo enfoque es analizar el bienestar, que investiga los efectos que tendrá un cambio de demanda sobre las importaciones y exportaciones. Sigo allí. La teoría pura y monetaria del comercio internacional. Para la teoría pura se tiene que contar con un planteamiento teórico después de que se debe investigar los hechos y finalmente se deben aplicar las medidas específicas que sean necesarias. La teoría monetaria se debe tomar en cuenta dos principios. Primero, es la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional. Y segundo, el análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios financieros. Entonces, básicamente, en la teoría pura monetaria, hay cómo vamos a hacer, por ejemplo, qué moneda vamos a pactar, bajo qué modalidad vamos a pagar, qué divisa a la que se va a mover, que en dólares, entonces en dólares. Si se va a hacer a nivel financiero, si va a hacer transacciones, eso se hace sobre la teoría monetaria. La teoría del equilibrio y comercio internacional. Aquí lo que estoy haciendo es un barridito de puras teorías que tienen una profundidad, la que quiera, simplemente es un micro resumen de que unas teorías que están abordando el comercio internacional. La teoría del equilibrio se basa en el estudio de mercado. Si me están escuchando ahí, no está entrecortado. Entonces, sí. Okay. Yo leí. Okay. Entonces, y de los precios de las mercancías, se basa en el estudio de mercado y de los precios de las mercancías. Miren, cuando dicen teoría del equilibrio, entonces recordemos cuando hablamos de equilibrio en el cuento de oferta y demanda. Su mayor interés es la obtención de la ganancia sin importar mucho cómo se obtenga. Enfoca su atención en los precios y en las cantidades que garantizan un movimiento estable de sus productos, sin que altere los costos en los factores de producción. El dinero solo cumple la función de facilitar la medición económica, importar el nivel de los precios. Creo que alcanzo a ver ahí. O sea, el equilibrio es vender. ¿Cómo? Pues como usted considere vender, y básicamente bajo la modalidad del precio. La teoría de localización. Esta sí que es interesante. Me tocó colocarme, como dice, las gafas. Muy chiquito. Y al ampliarlo se acaba el internet, ¿cierto? Sí, se molestan. Entonces, si se basa y se amplía la página. No, porque se molesta el internet. Sí, En los punticos. Ah, son para en la página. Eso, ahí, en la página. Vamos a ver si puedo aumentar un poquito. Un poquitico para que no nos vaya tampoco a cortar la clase. Ahí lo aumenté un poquito, un tris. Oye, ya lo veo. Y yo, No. Igual está la plataforma, va a quedar aquí, esta presentación está ahí alojada, para cuando la quieran volver a ver, ahí está alojada. La teoría de localización se basa en el hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terrestre. Entonces, empresas, por ejemplo, Holanda es que Holanda son puros canales, entonces ellos el recurso natural no lo tienen, entonces ellos tienen que buscar el recurso en otras partes. Pues que en Colombia tienen árboles, entonces buscan por localización, buscan el recurso. Dice que la dotación de recursos naturales con que cuente un país no es un determinante para tener una balanza comercial súper habitaria y para conseguir un gran desarrollo económico. Entonces uno dice, uy, pero Colombia con todos estos recursos naturales, ¿y por qué no es tan pujante? Algo tiene que tener que las otras compañías le están llevando. Más bien depende de las estrategias que emplee cada uno y de la manera en que aproveche los recursos con que cuenta. Coloco un ejemplo particular y bien particular. Por ejemplo, Bolivia, hace como 2 años atrás, Bolivia tenía una problemática, una pelea con Chile porque Bolivia no tiene mar, o sea, su recurso natural, y ellos dependen de un río que creo que lo presta es Paraguay, y entonces un país sin mar es complicado. Para Bolivia es complicado porque mover sus productos es difícil, pero mire
porque hay países en el centro de Europa que no tienen mar, llámese por ejemplo Suiza, un país por ejemplo un país que no tenga mar en el centro, está por Polonia, hay unos países que no tienen mar y son riquísimos. Entonces lo que da a entender ahí es que necesariamente no es que sea el recurso que usted lo necesita, sino cómo, bajo qué estrategia lo necesita usted. Esto determina condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos artículos. La explotación de recursos naturales condujo a la especialización en determinadas actividades. Claro, por ejemplo, si usted tiene un recurso natural, caso por ejemplo Ecuador, el recurso natural tiene el mar ahí frente a ellos, pues se han vuelto muy fuertes, digamos, en la parte pesquera, su recurso está allí. La competencia impulsó el desarrollo tecnológico y una tendencia a depender menos, aquí no alcanzo a leer, y sustituyéndolo por otro sintético. Entonces, por ejemplo, hay países que sustituyen, por ejemplo, nosotros pensaríamos que nuestro gran producto estelar es el café, pero es que hay otros países que producen un café y de pronto de una mejor calidad. Entonces, y tiene elementos sustitutos, porque unos países dicen, no, yo en vez de tomar café tomo té o una aromática. Entonces, depende de cómo usted está moviendo su producto. La teoría de la ventaja comparativa también aún la utilizan y mucho. La pone David Ricardo, analizó y refinó la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. ¿Esta qué hace? Reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde relativamente son más productivos. Es decir, que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. Entonces, la ventaja comparativa significa que es que yo compenso con algo que no tengo y lo compenso con el otro. Entonces, pero en muy buenas calidades. Entonces, y el otro le sirve y nos apoyamos uno del otro. Esta teoría se basa en las diferencias entre la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones. Estas diferencias hacen posible favorecer algunos sectores. Entonces, por ejemplo, yo sé que en Colombia hacen muy buenos zapatos, entonces yo le participo, le compro los zapatos, y yo sé que en los Estados Unidos es muy bueno la leche, entonces me mandan leche, entonces hay una ventaja, las dos partes se equilibran en ventaja comparativa. Eso es lo que más o menos hace, como un trueque, digámoslo así un poquito. La teoría de las proporciones factoriales, conocido como el modelo de Hertzsprung, también súper famoso, plantea que las naciones tienen toda una tecnología equivalente, pero que difieren de sus dotaciones de factores de producción, por ejemplo, tierra, trabajo, recursos naturales y capital. Las naciones consiguen ventaja comparativa basado en los factores, o pues en aquellos sectores de los cuales se hace un uso intensivo. Entonces, lo que tiene que ver ventaja comparativa y ventaja absoluta, eso tiene unas formulitas, es una sumita y una restica, y uno determina qué país tiene ventaja absoluta y qué país tiene ventaja comparativa. Entonces, podríamos llamar unos factores. Dice aquí, voy a leer un poquito aquí, permitiendo exportar los bienes que produce e importar productos a los que se tiene una desventaja comparativa en cuanto a otros factores. Palabras más, palabras menos. Entonces yo miro mi mercado y puedo hacer como una especie como de alianzas comparativas de qué necesito y qué me sobra, algo así, para ponerlo pues como un poquito como en el plano más terrenal. Bueno, la teoría marxista, pues todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida a Karl Marx, marxista, en particular de Marx, que muy duro para conseguir dinero, siempre fue un amigo al que lo auxiliaba mucho, y el creador del movimiento capitalista del mundo prácticamente. Explica que a pesar de ser el libre comercio una estrategia capitalista, sí existen motivos para que la clase obrera apoye a esta y no al proteccionismo. Y la razón es que de alguna manera el libre comercio permite un mayor desarrollo del propio capitalismo, y con este mayor desarrollo se favorece también el crecimiento de las clases obreras. Un claro ejemplo del libre comercio y es en los Estados Unidos, o sea, mano de obra produciendo y a beneficio de muchos también. Entonces un capitalismo con proteccionismo a favor.
Pero Marx, el libre comercio era igual de una revolución social, y solo habiendo una revolución de este tipo la existencia del capitalismo sería tan valiente. Entonces Marx también, más allá del dinero, observó la clase social, su comportamiento. Eso es lo importante de estas teorías. Para Marx, lo más importante que se obtendrá del libre comercio sería una revolución capaz de liberar las fuerzas productivas sociales del capitalismo, las fuerzas productivas, inducir una liberación de población y acabar con la esclavitud salarial. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos, por más de que usted puede tener miles de millones o puede que no tenga nada, mientras que otras naciones son completamente asalariados, o sea, viven de lo que no va a haber muchos ricos, muy pocos que lo hayan, siempre todo el mundo va a ser asalariado. Hay naciones que presentan ese ritmo. Y la teoría sobre el origen de intercambio desigual, miren pues esta. Existen diferencias marcadas sobre los medios y recursos con que cuenta cada país para producir un bien o un número determinado de bienes. Estas diferencias operan en la forma de producir de cada país. Y el haber este tipo de diferencias en cuanto a recursos naturales, capital, tecnología, entre otros, habrá diferente contenido de valor en cada bien producido, lo que hace que algunos bienes, al ser importados o exportados, lleven más o menos el mismo valor en sí mismo, lo que provoca un intercambio inequitativo entre países. Entonces, es como usted producir algo y lo que usted se está llevando para otra parte valga lo mismo, o sea, usted no tiene como una ganancia a favor, antes usted, pero mucho trabajo, como hablamos siempre, mucho trabajo, poca plata, básicamente podríamos decir eso. Hago un intercambio, pero yo no siento que estoy ganando algo nada a favor. Entonces más o menos es ese tipo de teoría, una desigualdad, o sea, como cuando le explicaba en algún momento el trueque, que usted hace el trueque, pero una de las partes, uy, le gané, y la otra parte quedó como perdedora. Entonces es un intercambio desigual. Por eso hay que colocar unas reglas y unas normas del juego establecidas. Bueno, entonces, más allá de las conclusiones, pasemos a esta que está súper interesante. Los factores culturales del comercio exterior. Profe, dígame. Por ejemplo, ahí aplicarían ya los términos de negociación para hacer que las partes pues tengan como un beneficio de ganar-ganar. No, los términos de negociación que son las Inconter simplemente son unos términos donde son de responsabilidades. Aquí estos ya aquí hay dinero. En los términos de negociación no. Las Inconter simplemente es un término donde las partes se dicen los grados de responsabilidad. Yo soy responsable cuando le coloco la mercancía sobre el barco, hasta ahí soy responsable. Eso es lo que hace la Inconter. Esos son actos de responsabilidad. Yo le entrego su responsabilidad a usted para que me lleve la carga hasta tal parte. Mientras que acá es que yo produzco un bien, yo lo produzco y lo vendo en X país, y ese bien que yo lo vendí casi al mismo precio que estoy acá. O sea, tengo una mano de obra poderosa, tengo un desgaste de tiempo, recursos naturales, etcétera, y es como si lo estuviera vendiendo dentro del mercado nacional. O viceversa, traigo un bien y ese bien no siento de que traigo algo a favor, o sea, es como si lo hubiera comprado acá al ladito. Entonces es eso, es que el intercambio sea desigual, no hay una proporción donde yo gane o hay una proporción donde yo lo pierda. Más bien existe una proporción donde yo gane y el otro existe una proporción donde el otro pierda. Esa es una teoría desigual. La otra es todo lo que usted tenga que ver con Incoterms, Leslie, simplemente son estados de responsabilidad. Ahí no hay ninguna negociación. Simplemente hacemos un acto de negocio, pero de responsabilidades. Es como yo te dijera, Leslie, emita un momentico la norma Incoterms. Yo le digo, Leslie, necesito que me lleve, no sé, este computador a la casa de Julián. Entonces, pero Leslie, yo vaya a mi casa por el computador, y cuando se lo entreguen, usted a partir de ahí, usted ya es responsable. Usted se hace responsable del computador. ¿Sí me entiende? Eso es lo que hacen las normas Incoterms. Simplemente son eventos de responsabilidades. ¿Sí me hago entender ahí, Leslie? ¿Sí quedas conforme Sí, con creo eso? Es eso, ¿sí? Claro, hago la anotación, pero cuando hay normas Incoterms, pues hay que pagar ciertas cosas, claro. Usted puede probar a Servientrega,
Y entonces, venga, Leslie, va a llevarme el computador a Servientrega para que lo mande a Laura. Entonces usted va a Servientrega y en Servientrega va a haber un acto de Incontera de antes, le van a preguntar, venga, ¿le va a pagar seguro? Entonces, sí, porque de pronto le daña esa pantalla. Sí, yo le voy a pagar seguro. Entonces hay una inversión, ¿cierto? Usted una inversión dentro de la línea de la Inconterza. Claro, hay unas inversiones, pero son por las responsabilidades del objeto que se está llevando en ese caso. Bueno, sigo acá. Muy bueno. Porque ¿cómo aplicaría entonces para una empresa? La empresa también tendría que pagar eso. ¿Pagar qué? Así, Inconter. Es que todas las empresas a nivel internacional, todo lo que se mueve a nivel internacional tiene que bajarse bajo la modalidad Incoterms, todo se mueve por Incoter, todo. Nosotros, Colombia, se mueve siempre por bajo modalidad CIF y bajo la modalidad FOB, y son como 10 Incoter diferentes, o sea, pero todo lo que se hace transacciones internacionales en responsabilidad es por Incoterms. Eso en algún momento, de pronto el otro semestre, si yo estoy por acá, si lo contratan a uno, les voy a explicar. O ya lo vieron en otra asignatura al Inconter, ¿ya lo vieron? No, señor. Ah, bueno, Apenas lo vinimos a escuchar. en algún momento lo van a ver y van a tener que hacer un trabajo sobre todo ese cuento y todo eso. Aquí lo que estamos viendo es un recorrido, ¿cómo se llama esta materia? Economía general, estamos generalizando durante de varios aspectos, pero van a haber materias donde nos vamos a puntualizar en ciertos temas. Por ejemplo, los Inconter es todo un tema que tenemos que desarrollar. Y es bastante interesante. Bueno, entonces aquí la parte de cultura. ¿Qué es cultura? Pues la cultura es el idioma, la cultura es la religión, la cultura son actitudes, con C, actos, de actos, las creencias, los valores, el arte, la música, la preferencia dietética, o sea, la comida como tal, eso es cultura. Pero sigamos. La cultura puede ser definida como formas de vida creadas por un grupo de seres humanos que se transmiten de una generación a otra. Eso es cultura. La cultura es tan poderosa que influye en la forma como las personas perciben, visualizan y actúan en el mundo y por lo tanto en cómo hacen negocios. Una cosa es hacer un negocio con una persona aquí en Cartago y otra cosa es hacer un negocio con un extranjero, es totalmente diferente. Principales aspectos: visión sobre el tiempo, el saludo, forma de referirse a una persona, color, sexo, es todo un ritual, la parte cultural. Ejemplos, ahorita les voy a nombrar ciertos ejemplos. Entre la cultura está la religión, el idioma, es totalmente la cultura. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, el aeropuerto. ¿Quién recuerda cómo llama el aeropuerto? El nombre del aeropuerto de París. ¿Cómo llama? Muy famoso. El aeropuerto de París. ¿No recuerdan cómo llama? El aeropuerto de París se llama el Charles de Gaulle. Y resulta que en París, cuando usted ya está en espacio aéreo... ¿Cómo? Cuando usted está en espacio aéreo francés y va a aterrizar en París el avión, el piloto con la torre de control tiene que hablar en francés, no en inglés. ¿Por qué? Porque protegen el idioma, hay una protección del idioma. Entonces eso es una cosa cultural. Dice aquí, estos aspectos básicos de la cultura pueden representar grandes oportunidades o pérdidas si no se les da la suficiente importancia. El idioma, ¿no? Muchachos, les voy a dando ticitos. Por ejemplo, hay países, como hay un dicho que dice, suena raro, dicho que dice, hay un dicho que dice que donde estuvieres, haz lo que vieres. Siempre sí, donde usted estuviera, haz lo que vieres. Entonces usted puede probar un país, X país, vamos a poner que usted, hay países donde usted va que no se ponga a hablar de política, por ejemplo, no se ponga a hablar de política, porque eso puede ser muy sensible el país para él. No se ponga a hablar de religión, no se va a poner así, uy, esto aquí, no, porque puede pasar cosas que no deberían de pasar. Evite ciertas cosas cuando esté de este tipo en el extranjero, en este caso. El idioma. Pero bueno, el idioma, el chino mandarín lo habla más de 1.000 millones de personas, en inglés 502.
el español, ahorita está muy de moda el español, la gente quiere hablar mucho español, se está volviendo una lengua que la quieren hablar. Pero bueno, el idioma es el mandarín, que es el idioma asiático allá en la parte de China, pues 1.000 millones, tanto que hubo un momento hace unos años, hace unos 20 años atrás, más o menos 25 años, que en las universidades alcancé a tomar yo como 2 clasecitas, recuerdo, en la universidad, de mandarín, y no, eso no entienden ni el chino, pues, como dice. Y resulta que la intención de enseñar mandarín era que porque iban a empezar a hacer negociaciones con la China, y entonces los chinos, ellos dijeron que van a poner a estudiar chino, nosotros más bien aprendemos español y listo, ¿sí me entiende? Entonces a veces se nos facilitan las cosas y aprovechemos cuando se nos facilita. Es más, termino diciendo con el cuento de los idiomas, por más de que usted sea muy brillante, hay ciertos idiomas que son casi imposibles de aprender. Por ejemplo, el noruego o el afrikaans. ¿Saben de dónde es el afrikaans? ¿De qué país es el africano? Hablan una zona de África, pues hablan afrikaans. El africano hablan en Sudáfrica. Y ahí, por ejemplo, hay idiomas que el mismo nativo te va a decir, ¿para qué se va a poner a estudiar eso? Si para poder entender ese idioma hay que nacer acá prácticamente. Usted tiene que nacer acá. Es muy difícil aprender ciertos idiomas, como el finlandés, el noruego. Eso usted para qué va a poner a torear, a no ser pues, que usted es un gomoso de los idiomas. Eso le va a costar mucho. Sigo ahí. Las religiones, ¿no? Es un factor que influye dentro del comercio internacional. Usted va a ir al mundo musulmán y usted, pero ¿cómo es que aquí no está la Virgen María o viceversa? Entonces usted tiene que ponerse en el contexto, ahí va a empezar a haber una problemática y maluca. Entonces la religión, ni se ponga a torear eso. Factores también como la marca, ¿no? Para aprovechar el sentimiento, mire lo que tuvieron que colocarle de marca a la Coca-Cola allá en el mundo musulmán, si alcanzan a apreciar ahí. Meca Cola, o sea, tiene que ser alusivo al mundo musulmán. Eso es muy complejo, el mundo musulmán es todo un cuento. Y el mundo japonés y todo es un ritual. Por ejemplo, estos días estaba leyendo, les cuento un poquito, estaba escuchando a Diana Uribe hablando del Japón, y ya estuvo un viaje en el Japón. Y por ejemplo, para el japonés es muy importante, es muy importante la belleza, pero la concepción de belleza es muy diferente como el mundo occidental, a pesar de que ellos están muy occidentalizados. Entonces ustedes por ejemplo ven en las películas vestidas muy bonitas con lo que llamamos las geishas y todo esto, la japonesa. Por ejemplo, para el japonés es muy atractivo la espalda de la japonesa, pues para ellos es muy atractivo esa parte de la figura, y los peinados que ellos utilizan estas mujeres también son muy atractivos junto con los pies. Ellos le atrofian los pies a las mujeres, el mundo japonés, y los peinados, pues miren que los peinados, pues, no sé si ustedes han visto unas películas o algo, los peinados tienen que ver mucho con la parte íntima de la mujer. Tiene que ver, la forma del peinado indica mucho de la parte de la imagen. Es todo un contexto cultural que uno ni se imagina. El té en la China, el té cuando lo sirven, usted lo tiene que tomar en 3 tragos, ni en 2, ni en 4, ni en 5, sino en 3 tragos. Es todo un ritual. Entonces, pues, bueno, tiene una cantidad de cosas. La importancia de la cultura en el comercio internacional. Por ejemplo, McDonald's, la comprensión cultural profunda puede ser una fuente de ventaja para las empresas globales. O sea, así como la empresa Zara, un caso particular la empresa Zara, que se apropia la cultura y entiende la cultura y vende a través de la cultura. Pero usted se va a ir a imponer una marca donde usted no lo van a aceptar. Por ejemplo, Starbucks, por allá no sé si fue en donde, en Dinamarca, no me acuerdo, en una ciudad, Starbucks, su logotipo, su logotipo es verde, ¿no? Pues en esa ciudad le tocó cambiar el logotipo a otro color, porque resulta que ahí tienen muy presente, por ejemplo, un partido político que es de color verde. Entonces, si colocaban eso color verde, tenía problemas Starbucks ahí. Entonces, es muy profunda la parte cultural para la marca también. Por ejemplo, la introducción de Dell, estos computadores Dell en China, tuvo problemas en algún momento. Por ejemplo, cuando muestran este tipo de artículos como Pizza Hut, son muy estadounidenses, a veces no les gusta mucho, salsa de tomate muy fuerte, ingredientes pesados, no les gusta, quieren buscar el tipo de comida que
que a ellos les gusta. Los hindúes no consumen normalmente, bueno, aquí en este caso serían los indios, porque si hablamos de hindúes, ¿qué diferencia hay entre hindú e indio? Les pregunto a ustedes. Que uno no se come la vaca, ¿no? ¿Que el hindú no come vaca? No, y que uno que respeta mucho los animales. Bueno, Yo que listo, la vaca. hay respeto por el... Entonces yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre hindú e indio? Y cuando digo diferencia entre hindú e indio, me refiero en que usted cómo diría, ¿ahí viene un indio o ahí viene un hindú? ¿Usted cómo diría? ¿Cómo creen? Pues un indio. Un indio. ¿Por qué le dirías un indio y no un hindú? Pues se conocen porque creo que el hindú es como como el sitio donde pertenece, ¿no? Como la región donde pertenece, la raza. Casi, Sí. pero no. Casi, pero no. Exacto. Los que viven en la India son indios. O sea, si ahí viene un indio. Y para que usted le diga hindú, es porque usted sabe que él practica el hinduismo. Es lo que el hinduismo es la religión. Pero su raza es la India. Es el indio. Entonces, nosotros pues, nos dicen... Creencias y por sus creencias y por su cultura, ¿no? No por sus creencias y su cultura, es porque es su religión. El hinduismo es una religión, como el catolicismo. Si usted le dice, ahí viene un hindú, es porque usted sabe que esa persona practica el hinduismo. Porque es que en la India, en la India hay como 1000 religiones. Hay muchas. Ahí hasta hay una pelea de tigre amarrado allá con burro, porque no se sabe qué fue lo que dijo al final Gandhi cuando lo mataron. Que si fue, que dijo, o Dios o oh dioses, porque o practican un solo Dios, monoteísmo o politeísmo. Entonces eso es complejo allá. Uy, ¿qué pasó aquí? Si el chiquito, fíjate. Un tico aquí. Vamos a tener un poquito como de impases. Bueno, voy a hablar aquí un poquito. Metacaterpillar, por ejemplo, dice asegurarse que el mundo será mejor mañana debido al trabajo que realizamos. Porque Caterpillar lleva, dice Caterpillar, cuando usted habla de Caterpillar, uno casi siempre lo asocia, pues ya ahorita hay que botas y que elementos de vestimenta, pero Caterpillar por lo regular es maquinaria pesada. Entonces depende cómo usted lo va a llevar, cómo lo va a manejar la marca como tal. Dice aquí algunos tips. Entramos en los últimos 10 minutos. Ya vamos a acabar. Escenas íntimas son de mal gusto en Japón y prohibidas para ley en Arabia Saudita. Por ejemplo, en el medio musulmán es prohibido, por ejemplo, el homosexualismo. No existe el homosexualismo. Si eres homosexual, allá mejor dicho, le va muy mal. En España, Dinamarca, Holanda y Alemania, las mujeres casadas utilizan el anillo de bodas en la mano derecha. Si en un comercial alguien levanta la mano dándole la espalda y mueve los dedos hacia así, eso significa ven. En Italia significa otra cosa. Entonces, bueno, estos son tips que ocurren dentro del planeta, ¿no? De formas de expresarnos. En los aspectos culturales, entonces, entre los aspectos culturales, en el proceso de negociación, ¿qué se debe hacer? Vamos a ver si alcanzamos a apreciar. Analizar el perfil del mercado, importantísimo, siempre tenemos que saber hacia dónde vamos dirigidos. Realizar un análisis sobre los principales datos del país, súper importante. Usted llega, por decir algo, a manera de ejemplo, llegamos a Japón y usted, ay, aquí hablan en japonés. Usted tiene que ponerse en el contexto por donde es que va. Analice cuáles podrían ser los argumentos más importantes que podría darle a su contraparte. Conocer el idioma que será utilizado. Informarse si existen actitudes preconcebidas con respecto a usted o a su país. Ser tolerante y humilde. El manejo del tiempo, lo coloco aquí como... Ciertas personas una vez me contaban que estaban en el Japón o fueron a una reunión y hicieron el viaje hasta allá y la reunión a las 10 de la mañana. Colocar esa hora. Y llegaron como a las 11:30, que porque se demoraban en el metro, etcétera. Cuando llegaron...
estaban las personas que lo estaban esperando, pero estaban mirando como otra exposición, y venga, que si les daban chance de mirar a las 11:30 ya, pues que ya han llegado. Digo, no, es que ustedes eran a las 10, eso ya pasó y ya no podemos mirar eso. O sea, el respeto del tiempo del uno como del otro, eso es muy importante. Nosotros, el colombiano, como por lo regular, es muy dado a no cumplir con la regla del tiempo. Somos muy dados de no ir, de llegar a la hora que no es, de asumir de que no, es que como acá es así. Entonces, eso es cultural, eso no está correcto. Puedo hacerlo solo. Cultura del individualismo, trabajo en equipo, división de trabajo, de negociación, cultura. Puedo hacerlo solo. Solo. Es que está difícil. La informalidad. Hay que aprender a respetar las costumbres, la jerarquía y la estructura de la clase con otras culturas. O sea, usted tiene que, vuelvo y digo, haz lo que vieres donde fueres. No se ponga usted a hacer lo que usted cree que va a hacer, porque la va a embarrar. La va a embarrar. Porque no hay quien diga. Es que ok. Porque no hay quien diga algo. Incomodidad por el silencio en las negociaciones. El silencio vale oro en muchas culturas. Aprende a captar la información no verbal. Nosotros somos muy dados como de hablar mucho, y algunos pueblos son más bien de silencio. No aceptes un no como respuesta. Tenacidad en ventas agresivas son muy valoradas. Si la respuesta es no, descubra el motivo, responda las razones. No se deje vencer. Por ejemplo, usted está haciendo una negociación con un pueblo judío, ellos son muy de regatearlo y regatear hasta la última expresión. Así soy yo. Algunas veces vean las cosas en blanco y negro, punto de vista más flexible, cambio de conducta, adaptación a otras culturas. ¿Cuántas veces nos ha tocado? Vea, le tocó comerse eso. Ay, no me gusta, le tocó comerse eso, porque entonces la negociación no se va a dar. Tocó. Bueno, ahí hice como un repunteadito chiquitico ahí. De algo como difícil por eventos de internet. Entonces, más tarde pues coloco la evidencia, que es lo que hemos conversado en todo el ratico que estamos acá. Y en esta ocasión no voy a dejar taller, sino que voy a dejar un foro participativo. Entonces, la pregunta del foro es si las economías externas son la razón fundamental de la especialización regional y el comercio interregional. Pregunto, ¿qué explica que determinada región desarrolle las economías externas necesarias para responder la determinada industria? Entonces, como lo expresé, creo que ayer que me preguntaban algo sobre esto, que decía, pero yo ¿cómo hago para responder esto? Pues le toca ir a buscar un poquito sobre cómo funcionan las economías externas o cómo se hace el comercio internacional para poder dar respuesta. No es como que, ¿qué explica? Vente usted lo que se le vino a la mente, no. La recomendación es que vaya y explore un poco y del concepto lo que usted considera como determina que esta región desarrolla estas economías externas. O sea, ahonde un poco en la pregunta y puede responderla, a no ser pues que tenga una sapiencia y un conocimiento muy vasto de economía internacional, y pues la pueda responder con mayor, sin ningún inconveniente para darle respuesta. ¿Alguna pregunta, compañeros? Algo visible. No, profe, bien, todo bien, sí señor, muchas gracias. Pues ahí expresamos rápidamente un poquito, una untadita de cómo funciona el comercio internacional bajo ciertas teorías y que va muy de la mano de la parte cultural. Cuando hablo de la parte cultural es un todo de lo que tiene que ver con la cultura. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Ha sido un gusto, un placer como siempre, a ver, por lo menos, no los vi, pero sí por lo menos escucharlos que están por acá. Y hay que ir al foro, ya está abierto, a partir de hoy ya pueden darle respuesta a esa actividad. Un abrazo para todos, se cuidan mucho. Gracias, profe. Hasta mañana. Noche. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, profe, muchas gracias. Feliz. Muy bien.